Comenzamos poniéndonos en las manos de Dios. Nuestra costumbre es comenzar con una María la Virgen, que la vamos a mantener, ¿verdad que sí? Pues si os parece, rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hola, Juan. Bueno, lo primero que quería comentar es que estos días he estado dando vueltas en la cabeza a la formación de este curso. El otro día se me hicieron algunas sugerencias que claramente yo no puedo asumir. Alguien decía que por qué no hablar de patrología. Mirad, yo de patrología sé lo justo. Yo no me puedo meter en ese berenjenal. Sé lo justo y hay gente que sabe mucho más que yo. También me decían que sí un curso de apologética. Tampoco es lo mío. Tampoco es lo mío. Más aún. Yo no sé si es buena idea mezclar el Vaticano II con dejar al final de la charla un rato para el tema de la homilía. Hay muchísimas páginas donde podéis leer reflexiones muy distintas sobre la lectura del domingo y a lo mejor pues os pueden ayudar. Yo creo que me voy a dedicar al concilio, pero no explicándolo es mi intención como algo del pasado, sino trayendo lo que son los documentos conciliares a la vida de hoy. Sigo pensando que el concilio es como el Quijote y la Biblia, que todo el mundo lo tiene en casa, pero nadie lo lee. Y como nadie se lee el concilio, nos quedamos con una imagen distorsionada que hemos justificado a base de eso tan absurdo y tan poco comprendido como es el espíritu del concilio. Por eso, para saber dónde estamos y para poder interpretar y criticar, criticar, en el mejor sentido de la palabra, lo que es hoy la Iglesia, pues entonces tenemos que retomar los documentos conciliares, volver a leerlos y volver a estudiarlos. Os comentaba el otro día, hola Rocío, que el concilio tiene 4 grandes constituciones. Una que es, si me permitís la expresión, la constitución de las constituciones, que es el misterio de la Iglesia, que es lo fundamental. Que la Iglesia, ¿qué sentido tiene y para qué está? Y al lado de esta gran constitución sobre la Iglesia, que es la columna, que es todo, hola Filo, buenas tardes, al lado de esto tenemos 3 constituciones sobre las 3 patas en las que la Iglesia se sustenta. La transmisión de la palabra de Dios, que es Dei Verbum, la celebración del misterio cristiano, la liturgia, Sacrosanctum Concilium, y la presencia de la Iglesia en el mundo, que es Gaudium et Spes. El curso pasado nos dedicamos a la liturgia, Sacrosanctum Concilium, Misal Romano, Redención Sacramentum, y este año, quizá tiene que haber sido al revés, nos vamos a dedicar a lo que es la columna vertebral de la Iglesia, que es la Constitución Lumen Gentium. En definitiva, ¿qué es la Iglesia? ¿Cuál es el misterio de la Iglesia? Un dato técnico para comenzar. La Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia se aprobó el 21 de noviembre del año 64, más de 50 años,
y en la votación final tuvo 2.151 plazas, si te acuerdo, y solo 5 en contra. Por tanto, el consenso de la Constitución sobre la Iglesia es amplísimo. Frente a 2.151 a favor, 5 en contra. Más consenso imposible. Yo creo que es una Constitución esta a la que no se la puede reprochar nada. Otra cosa es que después cada uno la interprete o la estemos reinterpretando de una manera bastante retorcida. Yo no voy a leer la Constitución entera, pero sí voy a hacer una cosa. Humberto, 5 presbíteros, no, eran 5 padres conciliares, no lo sé. Pero vamos, que una votación de 2.151 haya 5 en contra, pues puede ser por despiste, por cabreo, porque no entiendo, por lo que sea, pero vamos, no he metido en analizar a fondo el porqué. Habría que analizar a fondo todo el proceso, pero creo que tampoco es el momento. Os decía que no voy a ir leyendo punto a punto, sino marcar algunas cosas que a mí sí me parecen fundamentales y que deberíamos tener claras todos. Comienzo por la primera frase del primer punto del primer capítulo. La Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia comienza diciendo lo siguiente. Cristo es la luz de los pueblos. A ver, seamos claros. La luz, no una luz. Yo recuerdo mucho cuando mi maestro de escuela, siendo yo chaval, nos explicaba la diferencia entre un artículo determinado y un artículo indeterminado. Y lo hacía siempre con este ejemplo. Si yo os pido que me entreguéis una chaqueta, cogéis la primera que veáis. Si os pido la chaqueta, me traéis la mía. Bien, pues si la Constitución comienza diciendo que Cristo es la luz de los pueblos, ese Cristo no es una teoría más, una presencia más, ni una idea más. Cristo es la idea, es la presencia, es la luz. Para nosotros y para todo el mundo. Y por eso la Iglesia, porque sabe que Cristo es la luz de los pueblos, se siente urgida a anunciar el Evangelio a toda criatura. Recuerdo que este domingo es el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Momento de anunciar el Evangelio a toda criatura. Y la Iglesia nos dice, se define a sí mismo, que es el gran signo de la unión de Dios con los hombres. Es decir, que cuando Dios, después del primer pecado, quiere unir a los hombres y quiere regalarles su gracia y su vida, lo hace a través de la Iglesia. Por eso, el concilio dice que la Iglesia es el gran sacramento, la gran señal de la unión de Cristo con la Iglesia. Y un sacramento no es solo una señal, sino algo que nos regala la gracia de Dios. Y sigue diciendo en este número primero algo que es interesantísimo. Socio, ¿dónde está? No sé qué le pasa, está gruñendo. Dice que la Constitución Lumen Gentium se publica abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Hay algo en la Iglesia que es básico, y es lo que se llama la hermenéutica de la continuidad. Quien diga que es que el Concilio de Vaticano II acabó con todo lo anterior para hacer algo nuevo, se equivoca. Más aún, si hay alguna duda sobre lo que dice el concilio
o cómo interpretar el concilio, hay que hacerlo siempre de acuerdo con la tradición y de acuerdo con todos los concilios precedentes. Luego, si hay dudas de lo que es la Iglesia, de cómo vive la Iglesia, repasemos los concilios desde Jerusalén hasta el Vaticano II, pasando por Éfeso, por Calcedonia, por Trento y por lo que ustedes quieran. Continuidad. Que nadie se piense que el concilio vino. Pues Juan, Trento tiene mala fama. Pero vamos a reconocer una cosa. Que Trento ha dado vida y gracia y espíritu a la Iglesia durante siglos. Hasta el Vaticano II hemos vivido de Trento. Y a Trento debemos una explosión de santidad y de vida cristiana como no habíamos conocido. Y hemos vivido de Trento hasta el Vaticano II. Con nuestras dificultades. Bueno. Sigue diciendo la Constitución de la Iglesia, que la Iglesia es esa realidad teológica, por supuesto, a la que todos los hombres están invitados. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Luego, las misiones, lejos de convertirse, como algunos quieren hacer ver, en genocidios y disparates, no son más que una respuesta a la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres conozcan a Cristo y sean uno en Cristo. Un error que estamos cometiendo muchas veces es plantear las misiones simplemente desde el punto de vista humano. No, es que fueron, hola Conchi, que fueron a América y fueron a no sé dónde y mataron a los indios y tal. Pero ustedes qué tontería me están diciendo. Si se fue a América con el Evangelio, fue respondiendo a un plan recibido de Dios. Y fue para decir, entre otras cosas, que todos somos hijos de Dios. Por tanto, la Iglesia es el gran signo eficaz de la presencia de Cristo en el mundo y es esa comunidad a la que estamos llamados todos los hombres del mundo. Que va despacito, pero que es así. Luego, Cristo, luz de los pueblos, la Iglesia llamada a transmitirlo a todos los lugares, y la Iglesia lo hace siguiendo una tradición que del Señor hemos recibido. Toda la vida de Cristo no es más que predicar y anunciar con su palabra y con su vida que esta nueva forma de ver, que se concreta en la Iglesia y que un día se concretará en el cielo, es la forma de vivir que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Esto es la Iglesia. Fijaos que cuando uno hoy ve en tantos grupos cristianos de Roma para abajo muchas cosas, le dices, esto no es el concilio. El concilio no dice que todas las religiones sean iguales. El concilio no dice que no haya que hacer proselitismo. El concilio no dice que el Concilio Vaticano II rompe con todo lo anterior. Jamás lo ha dicho el concilio. Jamás. Insisto, estoy ya en el número 5. Yo es que voy un poco saltando, ¿no? Misión de la Iglesia es anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Por cierto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es que todas las cosas, toda la vida, todo, se viva, se organice y se realice y se desarrolle según el plan de Dios. ¿Qué es lo que acaba con el plan de Dios? El pecado. Entra el pecado en el mundo, entra el egoísmo, la guerra, la violencia, la división, la increencia, todo. ¿Qué significa entrar en el reino? Pues que las personas, para entrar en el reino de Dios, nos despojamos del pecado
y entramos a vivir de una manera nueva en Dios. Y en Cristo ha empezado esa forma nueva de vivir que tiene su raíz en la conversión. Es imposible plantear el reino de Dios simplemente de un punto de vista temporal, la justicia, las armas, las guerras, porque si no es desde la conversión del corazón estamos perdidos. Y Cristo lo que hace es, viene a demostrar con su vida, con su palabra, con sus gestos, que ha comenzado el reino de Dios. Y cada milagro de Cristo es un gesto que dice el reino de Dios ha comenzado. ¿Qué ocurrirá en el reino de Dios? Que habremos superado el mal y Cristo cura endemoniados. ¿Qué ocurrirá en el reino de Dios? Que habremos superado la muerte y Cristo resucita a los muertos. ¿Qué sabemos del reino de Dios? Que nadie pasará necesidad y Cristo multiplica panes y peces. La Iglesia está para anunciar que el reino de Dios ha llegado y que para invitar a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Sigo con esto. Y en medio de la Iglesia, ¿quién está? Cristo. Que no se nos olvide. Llegamos ahora a tiempos de sínodos sinodales. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? La gente que dice, la gente que piensa, ¿qué necesitamos? ¿Qué sugerimos? ¿Qué dificultades vemos? No, es que la cosa no va por ahí. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, lo que nos toca no es dar vueltas a ver qué queremos y la gente que dice. Lo que nos toca no es preguntar al no creyente, al ateo, al musulmán, al budista, al Hare Krishna, ¿y tú qué piensas de la iglesia? No. La pregunta va más arriba. ¿Y Dios qué piensa del mundo y de la iglesia? Y a partir de ahí trabajamos. Esto es la iglesia. Cristo en el medio. Cristo que quiere, Cristo que pide, Cristo que sugiere, Cristo que nos exige. Y a partir de ahí se coge el evangelio, la tradición, la doctrina y la ponemos por obra. Que hacemos las preguntas al revés. ¿Y la gente qué quiere? Un sacerdote amigo mío, recuerdo siendo yo, pues nada, casi recién ordenado, salía del seminario, diciendo, hombre, le decía yo, habría que preguntar a la gente qué quiere. Y él decía, ¿qué quiere la gente? Que dispensemos el sexto mandamiento. Pero eso no está dentro de nuestras competencias. No es que quiere la gente. No, claro, es que la gente ahora con lo del matrimonio tiene dificultades y con la ideología de género y la gente quiere más libertad, no sé qué. Que no se trata de lo que quiere la gente. Se trata de anunciar y presentar lo que Dios quiere. ¿Ve la diferencia? ¿Qué quiere Dios de la familia? ¿Cómo entiende Dios la justicia? ¿Cómo entiende Dios el pecado? ¿Cómo entiende Dios la vida? ¿Cómo entiende Dios la persona? Y eso es lo que anunciamos para que la gente crea y venga a Cristo, que es lo que nos toca a nosotros. Bueno, seguimos un poquito con esto. Dentro de la Iglesia hay diversos ministerios y diversos carismas. Cada cual tiene el suyo. Cada cual tiene el suyo. Y todos somos distintos. Y no es ninguno ni mejor ni peor. Pero la cabeza es siempre Cristo. Hablar de la Iglesia, hablar de sinodalidad, hablar de comunión, hablar de comunidad, sin poner a Cristo en medio, sin preguntarnos Cristo que quiere y Cristo que pide, es perder el tiempo. Y creo que lo hacemos mucho. Yo por lo menos, cuando veo reflexiones, conclusiones sinodales y tal, lo único que veo es lo que se nos ocurre. Pues es lo que hemos pensado. Es que creemos, es que pensamos, es que quizá... ¿Y Cristo qué quiere? Cristo es la cabeza. Y sin la cabeza la Iglesia no vive. Y Cristo es la cabeza, no solamente porque era la cabeza de aquí, sino porque sin cabeza no hay vida. Y porque un cuerpo descabezado muere.
y Cristo es el que va regando y dando la vida. Y en la Iglesia, Cristo está en el medio. Muchas cosas, pero porque además tampoco me quiero enrollar mucho, que más de media hora de charla mía es un follo, luego hablamos. Pero sí quiero decir otra cosa que dice la cuestión sobre la Iglesia, la Nueva Generación. Y ahí sí me voy a dejar que lea un trocito. Dice, perdonadme que lea 5 o 6 líneas. Esta es la única Iglesia de Cristo que en el símbolo, es decir, en el credo, confesamos como una santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Es decir, Cristo es el que funda la Iglesia, pone a Pedro al frente de ella y le dice, la misión de la Iglesia es ser perpetuamente columna y fundamento de la verdad. Y Pedro está para confirmar en la fe. Llega uno y dice, ya, pero, jolines, es que después, con las vicisitudes de la historia, tuvimos el cisma de Occidente, Iglesia oriental y occidental, los orientales con la autoridad del Papa andan con sus líos, tuvimos después la gran ruptura protestante, tuvimos después el desgarro anglicano, luego dentro de los protestantes hay un montón de iglesias y uno donde va y esto es un lío y ¿qué hacemos? Sigo con el concilio. Y dice, esta Iglesia, establecida y organizada en el mundo como una sociedad, claro, pues necesita organizarse como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ojo al ecumenismo y vamos a entenderlo bien. La Iglesia, tal y como la funda Cristo, con Pedro al frente y colocada como columna firme de la verdad, hoy subsiste íntegramente en la Iglesia católica gobernada por Pedro y los demás apóstoles. Oiga, ¿hay otras iglesias? Sí, que pueden tener su parte de verdad, pueden tener sus elementos de santidad, pero, dice el concilio, son iglesias llamadas a la unidad católica. El ecumenismo, hombre, evidentemente no vamos a liarnos a palos con los protestantes, pero el ecumenismo no es una especie de consenso donde todos cedemos para llegar a unos mínimos, no. El ecumenismo es, nos respetamos, valoramos lo que tenemos en común, pero sabiendo nosotros, católicos, que la Iglesia de Cristo, y eso lo dice el Concilio Vaticano II, subsiste plenamente en la Iglesia católica hoy, gobernada por el Papa y los obispos. Oiga, don Jorge, se pone usted muy serio. Claro, es que si yo creyera que la verdadera Iglesia de Cristo en los ortodoxos me marchaba mañana. Luego, esas corrientes de relativismo, todos somos iguales, en definitiva es lo mismo, no nos separa tanto, hay que llegar a un consenso, es un error grave. ¿Que quieren que seamos uno? Que vengan. Hombre, ellos se fueron, ¿no? Aquí tiene una iglesia gobernada por Pedro. Tiene una iglesia gobernada por Pedro. Llegó entre la Edad Media que los orientales se largan. Por una mezcla de problemas religiosos y políticos, pero se van. Se van.
Y llega el momento de la gran ruptura y Lutero se larga. Se va él con todos los protestantes. Y llegan los anglicanos y Enrique VIII, tras un calentamiento entre piernas, decide que también se larga, también se fue. Pues vengan. Si fueron ustedes, pues vuelvan. Y finalmente dice que la Iglesia va peregrinando en este mundo sabiendo que lo hace entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Bien, pues este es el primer capítulo de la Lumen Gentium, donde se nos tiene que dar claro una cosa, que la Iglesia es cosa de Dios, que está fundada por Cristo, que tiene como misión que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se integren en la Iglesia todos los hombres del mundo, que al frente está Jesucristo, que Cristo puso al Papa en su Iglesia y que la gran Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Esa es la realidad. Otra cosa es marear la perdiz. Cuando nos dicen, bueno, hombre, es que no hay que predicar el Evangelio, ¿perdón? ¿Cómo? Que no hay que predicar el Evangelio, ¿y eso de dónde lo sacan ustedes? Cuando nos dicen, bueno, todas las iglesias son iguales, ¿perdón? Todas las religiones son iguales, ¿perdón? ¿Y nosotros quiénes somos para anunciar el Evangelio? ¿Perdón? Y esto que estoy diciendo es una realidad que hoy se escucha. Hoy se escucha. Pues lo hemos escuchado en Roma, ¿no? No hay que hacer proselitismo. ¿No hay que hacer proselitismo? Y entonces la misión de ella hacer discípulos bautizando y enseñando, eso que dijo Cristo lo dijo mal. Y entonces como iglesia, ¿para qué estamos? Entonces, ¿las misiones para qué son? ¿Para hacer escuelas? Sí. Sí, claro, porque tú haces la misión y te das a conocer, pues queriendo a la gente, ayudando en sus necesidades, pero está para hablar del Evangelio. A mí, cuando un misionero me dice, pues estas misiones 30 años y no he hecho ni un solo bautismo, está no sé dónde y nunca hablo de Cristo a la gente, ¿usted qué pinta ahí? ¿Usted a qué va? ¿Qué pinta en misiones si no habla de Dios? ¿Qué pinta en misiones si no bautiza? ¿Qué pinta predicando si no es para que todos se conviertan y vengan a la verdad? ¿Qué pintamos hablando de justicia social si no ponemos en el centro el pecado? Esta es la realidad de la Iglesia. Y esta es nuestra Iglesia. Lo que pasa es que, bueno, uno la vive como la vive. Pero esta es la realidad de nuestra Iglesia. Y no estamos para otra cosa. Por tanto, ya veis, en qué poquito tiempo, lo que es la Iglesia, la misión, Cristo en el centro, el Papa y los obispos en comunión con él, y la Iglesia Católica, que es la verdadera. Y a partir de ahí lo que queráis. Y a partir de ahí vamos hablando de todo lo que sea necesario. No sé si lo que he dicho he dejado 3 o 4 ideas claras, o como siempre digo, al final he liado algo, o he complicado la vida a alguien, no lo sé. Queda claro lo que es la Iglesia y su misión. Queda claro esa necesidad de anunciar el Evangelio en todas partes. Queda claro eso. Venga, perezosos. El teclado. Todo muy claro. Bueno, no sé si está muy claro o que vosotros sois buena gente y ya estáis lo que os voy diciendo, ¿no? Pero la Iglesia es algo sobrenatural. La Iglesia es algo sobrenatural. Espera un momento, Edgar, posiblemente tu comentario. Y la Iglesia es algo sobrenatural. Y la Iglesia, al final,
lo que lleva es a que los hombres conozcan la verdad, se conviertan a Cristo y un día lleguen al cielo. ¿Por qué no hablamos del cielo? ¿Cómo que San Pablo no se convirtió? ¿Cómo que no se convirtió San Pablo? Y lo del caballo, y lo de Ananías y todo aquello, ¿eso que fue un cuento chino? ¿San Agustín tampoco se convirtió? ¿Tampoco San Francisco de Borja? ¿Tampoco San Ignacio de Loyola? ¿Eso no se convirtieron? Convierten a Cristo y a la Iglesia. El domingo es el Domum. Y yo espero, y yo espero que prediquemos la necesidad del anuncio del Evangelio y de apoyar con todas nuestras fuerzas que el Evangelio llegue hasta los últimos confines de la tierra. No es que ustedes con el Evangelio se cargan la cultura de la gente. Afortunadamente, para inaugurar algunas de las grandes pirámides de México, se sacrificaron miles y miles de personas. Miles y miles de personas. A ver, Edgar. Es que, de momento. Ir a evangelizar, pero no se debe hacer apologética ni comentar el Evangelio. Yo dirán, Pablo, ¿y cómo creerán si no se les predica? Solo escuchar la realidad que vive cada quien. Vamos a ver. Yo tuve un chavalito que decía que él decía de catequista, en una parroquia de catequista, llevar monitores, ¿vale? Y que ellos jamás hablaban a los niños de Dios. Que si lo descubrían o descubrían. Vamos a ver, y somos claros. Es como si yo digo, pues chico, he descubierto la vacuna contra todo tipo de cáncer. Pero yo no lo cuento, que lo descubra. Que en el fondo es una falta de fe. Si yo tengo fe y creo que Cristo es el Salvador del mundo, creo que en Cristo está la vida eterna, y creo que en la vida de Cristo está la salvación de la humanidad, y yo me lo callo, yo soy me callo. Pero hombre, yo conocí a Cristo, creo en Cristo, valoro a Cristo, confío en la vida eterna, creo en la vida eterna, creo en un montón de cosas, y digo, ¿qué hago en la mar? Si la verdad es Cristo, la vida es Cristo, la luz es Cristo, la salvación es Cristo, Cristo la vida eterna, pero me callo. Usted es una mala persona, señor cura, usted es un mal bicho. Usted es un mal bicho, señor cura. Hablen de Cristo, viva en Cristo, no tenga vergüenza de decir que es de Cristo. Porque lo esté conociendo en Cristo la salvación y que el auténtico Cristo se conoce íntegro en la Iglesia y que realmente la gran institución que Cristo dejó es la Iglesia Católica y usted esto se lo calla y dice, ¿qué más da? Usted es un mal bicho. Porque usted está guardando para sí la gran verdad, no una verdad, sino la gran verdad que da sentido a su vida, le enseña a vivir y después le lleva a la vida eterna. Lo curioso es que dices esto y a lo mejor dentro de tu propia iglesia te dicen, hombre, no seas tan radical. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, Cristo es bueno, pero tú haz tu vida, tú sabrás, tú como lo veas, porque hay que respetar y tal. Hay que respetar. Eso de que hay que respetar nos ha hecho un daño horrible. Hay que respetar. Hay que respetar que la América precolombina hubiera sacrificios humanos de manera constante, eso hay que respetarlo. Fundar universidades allí antes que muchas de España era faltar al respeto a la gente. Oigan,
que antes de que hubiera una gramática de la lengua inglesa o de la lengua alemana, había gramáticas de las lenguas indígenas en América. ¿Eso era falta de respeto? El matrimonio interracial en Estados Unidos se aprobó el año 1962. El matrimonio entre razas diferentes. En 1510 ya estaba permitido en América. ¿Ya era faltar el respeto a la gente? ¿Era faltar el respeto enseñar agricultura? ¿Era faltar el respeto decir, usted por ser hijo de Dios tiene unos derechos inalienables que nadie le puede tocar? Claro, esto es lo que hay. Y cuando se lleva el Evangelio, se lleva esa cultura. Os digo más y termino con esto. Porque ya nos metemos algo también de apologética, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos que oír los católicos, ¿no? Que ustedes, genocidas en contra de la mujer, en contra de los gays, en contra de todo, ustedes en contra del progreso, ustedes son... Vamos a ver, tranquilos, tranquilos. ¿Ustedes se han dado cuenta de que los lugares donde más se respetan los derechos humanos son lugares de tradición cristiana? ¿Lo han pensado? No. ¿Ah? ¿Podrá faltar? ¿Ustedes piensan que la mujer es más respetada en el Islam? ¿En el budismo? ¿Entre los hinduistas? Oigan, en el budismo, cuando muere un señor, la mujer retira directamente la pira, ¿eh? Sí que va con el marido. ¿Es más respetar a la mujer ante el judaísmo, que va el hombre andando con los chicos y las mujeres van 3 pasos detrás de ellos andando? ¿Está diciendo esto? ¿Y los gays? ¿Qué pasa con los gays en los países comunistas? Todos colgados. ¿Y en los países musulmanes? ¿Colgados de la grúa? Anda, ¿y los católicos? Aquí están y no pasa nada y hacen su vida. ¿Cuáles son los países que tienen una mayor tradición democrática? Los países católicos. No los ingleses, sí. Que los ingleses dicen que ellos tuvieron el primer parlamento, es mentira. El primer parlamento del mundo lo tuvo España, en Castilla. ¿Dónde hay mayores democracias? ¿En los países católicos o en los países de otras religiones o en los países ateos? Claro, es que predicar el Evangelio es hacer un bien para la humanidad. Bien en Europa, la cultura europea, la Unión Europea, que debe mucho, por ejemplo, al Camino de Santiago, las catedrales, los monasterios, la transmisión de la cultura, la democracia, los derechos de las personas. Eso es tradición cristiana y eso se anuncia con el Evangelio. Eso se anuncia con el Evangelio. Luego, felices con ser católicos, felices con ser miembros de la Iglesia y felices con evangelizar. ¿Por qué tenemos nosotros que pedir perdón si hemos regalado al mundo una cultura, una formación, una democracia, unos derechos humanos, un respeto y una visión trascendente de las cosas? Y esto es lo que hace la Iglesia. Y si la Iglesia se dedica únicamente a ser una ONG buenista para decirnos seamos solidarios, pues está perdiendo lo fundamental, que es el anuncio de Cristo y la consecuencia que tiene para la gente. Lo que ocurre es que los católicos, y más los católicos españoles, tenemos complejo de culpabilidad y vamos por la vida todo el día pidiendo perdón, asumiendo una leyenda negra que han fabricado franceses e ingleses para nosotros. Pero ¿cómo los ingleses? Los ingleses, que no dejaron un indio vivo en toda Norteamérica, nos pueden reprochar a los españoles que el primer día nos mezclamos con todo el mundo. Es que estamos locos. Y te va a llegar hoy un españolito, ¡ay! 12 de octubre, genocidio español. ¿Genocidio español? Dando gracias estaban todos aquella gente de que llegaran por fin los españoles a poner justicia. En fin, no me voy a liar más con esto, pero es la realidad. Es la realidad.
la realidad. Que son realidades ideológicas y no religiosas. Porque si realmente la gente se moviera por una auténtica visión de los derechos humanos, hoy todas nuestras feministas mantendrían una presencia constante en la puerta de las mezquitas pidiendo libertad para la mujer en el Islam. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por aquí no se trata de defender derechos y de machacar a la Iglesia muchas veces. Si las feministas nuestras, las radicales, las que se quejan de la discriminación de la mujer en la Iglesia, fueran realmente convencidas de los derechos de la mujer, hoy estaría en la puerta de las mezquitas pidiendo que la mujer no fuera obligada a llevar el velo en los países islámicos. ¿Por qué no lo hacen? Sorpresa, ¿eh? ¿Por qué no lo hacen? Porque no se trata de defender a la mujer, sino de cargarse la Iglesia Católica. ¿Y por qué se trata de cargarse la Iglesia Católica? Porque es la única institución con fuerza que hoy, ante tanto disparate, la ideología de género, la ley trans, el aborto como derecho, la eutanasia como opción, es la única que está diciendo, pero bueno, ¿de qué van ustedes? Hay que callar a la Iglesia como sea, ¿eh? Malos, muy malos. Pero nosotros no nos vamos a callar, ¿eh? Nosotros no nos vamos a callar. Yo por lo menos. Bueno, familia, 9:45, hora de la cena. Tenemos que seguir hablando del pueblo de Dios el próximo día. Porque el pueblo de Dios, y adelanto, no son los 4 del consejo de la parroquia, los 3 amiguetes que se montan su película, o los 7 que han acudido al sínodo a pontificar lo que quiere el pueblo de Dios. El pueblo de Dios más amplio y más respeto. Bueno, me decía el otro día un amigo, dice, hombre, despídenos con una bendición por lo menos. Pues tiene razón, con la cena y con la bendición. Pues buena cena para todos y pida a Dios que nos bendiga y que nos dé su bendición para esta noche y para el futuro. Socio, y si no hay mayores novedades, el jueves a las 8, otro ratito. A ver qué es eso del pueblo de Dios. Capítulo 2, el pueblo de Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Buena cena.